Un saludo a todos. En este video continuaremos trabajando en nuestra aplicación para comunicarnos con el servidor y darle aún más funcionalidad. Ahora lo que haremos es agregar un botón de detalle para ver la información un poco detallada del elemento que seleccionemos. Para ello lo primero entonces que vamos a hacer, como siempre, va a ser irnos a nuestro service para añadir la función que nos va a dar la información del elemento que queramos. Vamos a ir al service, aquí lo tenemos. Vamos a hacer un export igual que siempre. Export async function. Vamos a llamarle get data by ID y este obviamente va a recibir un ID por parámetro. Luego internamente, realmente la función se parecerá muchísimo a esta de acá arriba. Por una cuestión de orden voy a colocarla de hecho acá. Y la única diferencia va a ser de hecho lo que la URL, porque esta URL va a llevar concatenado algo más. Y acá, como vamos a hacer una concatenación, pues vamos a utilizar esta sintaxis especial. Entonces, con estas comillas, estos acentos como caídos, llamémosle así, para poder luego internamente hacer lo siguiente: signo dólar, la variable, luego le concateno una pleca, luego signo dólar, y esta llave es la otra variable. Entonces, ahí ya estaría yo armando la URL que está acá, pleca el ID que le estoy pasando. Esto va por get, obviamente, porque no estoy especificando lo contrario, y ya con eso tendríamos nuestra función. Ahora nos iríamos en esta ocasión, esto no necesito llamarlo desde el contexto porque realmente no es mayor relevante lo que va a hacer, sino que lo que vamos a trabajar es que en el componente, vamos a irnos al componente movie, vamos a añadir la opción de ver detalle. Entonces vamos a irnos por acá, vamos a agregarla después de los favoritos. De momento tenemos agregar favorito acá. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a agregar un link. De hecho ya teníamos uno en Crate. Vamos a traernos ese mismo casi. Entonces vamos a hacer el import antes que se nos olvide. Aquí en router DOM. Entonces vamos ahora sí. Por acá y le vamos a decir que esto debería de apuntar a otra ruta. Que vamos a igual usar la sintaxis que usamos hace un momento de los acentos especiales. Porque vamos a decir que esto debe apuntar a pleca, details, pleca, signo dólar y va a ser los props.value.id. Recordemos que este componente pues está recibiendo por value el título y otros elementos que aquí hay, de hecho aquí hay un error, debe ser ahorita que se acaba de escribir, el title, y queremos que reciba también el value. Vamos a checar que esto vaya bien, vamos a darle aquí detalle, vamos al navegador. Tenemos aquí el botón detalle y si pulso encima de él, en la parte de abajo acá, no sé si se alcanza a apreciar, pues vemos que aparece la URL. Si le doy clic, obviamente en este momento pues me va a dar error porque la URL no la he agregado, pero vemos pues que sí se está construyendo la URL como me interesa. Vamos ahora sí a agregar esa URL. Vamos a ir al index y vamos a añadir la URL details. Que de hecho no hemos creado la página details. Vamos a crearla. Page.
Y aquí tendríamos que comenzar haciendo lo siguiente. Recordemos que acá nos va a llegar por parámetro un elemento, un dato. Bien, entonces vamos a necesitar recuperar ese elemento para luego poder recuperar el ID, que sería, para luego poder obtener el elemento asociado a ese ID. Entonces, por ello vamos a hacer un de estructuración, un .id, y vamos a llamar a use params. Eso nos va a exportar este hub de React Router DOM. Entonces, ¿esto qué ocurre? Esto retorna un elemento o un objeto al cual después nosotros podríamos hacer data.id. Porque ID es el nombre del parámetro que yo he definido o que voy a definir en la ruta. Ahora que ya tengo creada la page, aunque no la tengo completa, voy a completar la ruta antes que se nos olvide. Entonces aquí yo le voy a decir que el ID debe ser pasado a través de la URL. Aquí se puede poner cualquier nombre, pero el nombre que yo ponga aquí es el nombre que yo tengo que recuperar acá. Eso es el único detalle. Igual se puede hacer esto mismo para recuperar varias variables si así lo necesitamos. Si fueron dos variables, por ejemplo, ID y name, ID, pleca y el name, pues podemos hacerlo de esta forma. En este caso solo es el ID. Entonces decíamos que acá tiene que ser el details page. Ya me ha hecho el import respectivo. Ahí está. Y ahora sí, tengo que para details debe recibir el ID y va a llamar a un componente que se llama una page llamada details. Bien, dentro de details, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dentro de details, ya con este ID, una de las cosas que tendremos que hacer obviamente es utilizar nuestra conexión al servidor para traer la información de ese elemento. Podríamos sacarla en este momento del contexto de la lista, pero por cuestiones de tener información más actualizada siempre y practicar, vamos a pedírsela al servidor. Como vamos a pedir algo al servidor, vamos a utilizar el useEffect, que igual he comentado en otro video, que nos va a ser bastante útil porque este se ejecuta una vez que se ha hecho render. Entonces vamos a traernos los datos. Vamos a llamar a, de hecho nos falta incluir por acá, getDataById, que es el método que vamos a utilizar. GetDataById, pasándole como parámetro el ID que viene por la URL. Vamos a hacer den, que para que cuando obtenga los datos haga lo siguiente con esos datos, que los tome y los coloque en el estado. De hecho no hemos creado una variable de estado para este componente. Vamos a crearla, la vamos a llamar currentMovie, y vamos a tener su método setCurrentMovie. Vamos a hacer useState y la vamos a inicializar a null. ¿Por qué a null? Ya veremos por qué, porque me conviene más que inicializarla a cadena vacía. Además es un objeto, entonces al ser un objeto, pues sí que ciertamente que es más interesante inicializarla a null. Entonces ya internamente acá lo que haríamos con los datos es hacer un set currentMovie pasándole como parámetro los datos. Porque los datos lo que va a retornar es el JSON de un elemento nada más, que es lo que retorna el método cuando recibe un parámetro por get. Si no lo recordamos, eso está acá. Este es el código del... Esto es ya de .NET. Es este método que está... no, este es getMovie. Cuando recibe un ID, va a buscar ese elemento y va a retornar un objeto simple de tipo movie. Entonces, por eso es que aquí estamos esperando que nos venga un objeto de tipo movie. Muy bien. Vamos a hacer ahora el método return de este componente. Estas llaves así creo que ya las he ocupado. Es para no tener que englobar lo que está internamente. Simplemente lo coloco de esa forma. ¿Qué ocurre acá? Acá puede pasar lo siguiente. Que cuando el componente que yo voy a poner ahorita se renderice no tenga los datos todavía. Ese es un problema que podría pasar. Voy a omitirlo. Vamos a quitar esto de momento para que veamos el error antes de solucionarlo.
No he creado un componente de detalle, voy a crearlo de hecho. A crear un componente, vamos a llamarle movie details.js. Ya los archivos, como pueden ir viendo, pues ya el proyecto cada vez va creciendo un poco más. Export default función movie details. A ponerle sus props porque seguramente vamos a necesitarlos. Vamos a hacer algo para no complicarnos mucho. Vamos a tomar el componente de movie, lo voy a reutilizar. Básicamente lo voy a reutilizar. En movie details, acá vamos a meterlo en el método return. Con la única diferencia que le vamos a decir que ocupe todo el ancho, 12. Y bien, vía props va a recibir un value y bueno, poco más de momento. Bien, ocupa el link, así que vamos a hacer un import. Ya vamos a modificar ese link, de hecho. Un link. De React Router Down. Muy bien, ahí lo tenemos. Bueno, esta sección ver más no la necesitamos porque efectivamente la variable ni existe. Al estar acá tampoco vamos a requerir no vamos a requerir añadir un elemento a favorito, pues porque obviamente no estamos en ese código, así que vamos a quitar eso de ahí también. Lo de agregar a favorito, pues no lo vamos a necesitar. Y creo que vamos a tener por acá el botón pues para regresar nada más. Sería el único que realmente creo que necesitaríamos. Así que aquí vamos a regresar y un poco más. Bien. Vamos a quitarle este substring al plot porque ya que este es el detalle, pues no debería estar con substring y nada más. Ya vemos que es un componente simple. Solo estoy mostrando datos y un botón regresar. Vamos a importar aquí este componente. Es el movie details. Aquí está. Y le vamos a pasar como value, porque así se llama el prop que va a recibir, el current movie. Ahí lo tenemos. Vamos a probarlo, cómo nos va de momento. Vamos a detalles. Entonces nos dice que no puede leer la propiedad póster de null. ¿Esto por qué ocurre? Porque cuando yo cargo el elemento he dicho que el método useEffect se ejecuta después del render. Es decir, este objeto ya ha sido renderizado cuando el useEffect se va a ejecutar. Por tanto, le está pasando null en esa primera ejecución. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Simplemente validemos que no sea nulo el elemento cuando eso se renderice. Y eso es tan simple, ya lo habíamos visto con validaciones en línea, con currentMovie y poco más. Me parece que con esto, bueno, vamos a poner unas, ya que son variables, vamos a necesitar una clave. Ahora sí, para que sí interprete esta línea. Y vemos que ahora sí ahí lo tenemos. Si yo pulso el botón detalles, ahora sí que me carga los datos, muestra toda la información y tengo la opción de regresar. Pues bien, entonces ya vamos viendo cómo poco a poco le vamos añadiendo cada vez más interactividad y estamos viendo ahora este concepto que estamos poniendo en uso muchos de los conceptos que ya estamos o que ya hemos visto. Muy bien. Espero que el video sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.